En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Un Nuevo Principio 3, parte 1. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de una nueva semana para compartir los principios que han sido la clave de una vida de éxito que Dios me ha dado a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Esta semana continuaré con el tema que nos ha tenido ocupados las 2 últimas semanas, un nuevo comienzo. Toda la semana pasada la pasamos estudiando el pasaje de Tito capítulo 3, donde en una serie de pasos lógicos se desarrolla la provisión que Dios ha dado para que cada uno de nosotros tenga un nuevo comienzo. Voy a leer el pasaje otra vez, Tito 3, versículos 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En nuestro análisis de este pasaje vimos que una serie de pasos lógicos se presenta la provisión de Dios. Primeramente expone nuestra condición natural en palabras poderosas y vívidas: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia, aborrecidos y aborreciendo. Si usted se sintiera tentado en dudar de esa descripción, le sugiero que no se fije tanto en el microcosmos de la vida espiritual, sino en el macrocosmos del mundo actual, en las relaciones entre comunidades, entre razas, naciones e imperios del mundo actual, en las relaciones entre comunidades, entre razas, naciones e imperios. Creo que usted verá manifestado todo lo que Pablo dice una y otra vez en las relaciones nacionales e internacionales: insensatez, rebelión, extravíos, esclavitud, malicia, aborrecimientos. Pero gracias a Dios que ahí no termina todo. Después de esa descripción, Pablo introduce el acto histórico de Dios en su intervención por medio de Jesús. La bondad y el amor de Dios aparecen en el escenario de la historia humana en la persona de Jesús. Dios mismo intervino y el resultado fue la salvación. Nos salvó no por obras de justicia, no por lo que hayamos hecho para merecerlo, sino por su misericordia. También hablé de la manera en que opera la salvación y sus resultados en 3 palabras que aparecen juntas: lavamiento, regeneración y renovación, todas ellas la obra del Espíritu Santo. Hoy avanzamos con el siguiente paso lógico, el derramamiento del Espíritu Santo. Leamos de nuevo las palabras en Tito capítulo 3, comenzando con el versículo 5 a mitad del versículo. Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note las 2 operaciones sucesivas del Espíritu Santo. Primero, lo que llamo el cambio invisible e interno en la personalidad y naturaleza, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ese es un cambio interno y milagroso, producido por la mano invisible de Dios, el Espíritu Santo, que se introduce en la profundidad del corazón y del alma humana, tocando áreas que ningún otro puede alcanzar, ni los psiquiatras, para transformar y renovar. Lo que sigue después en la provisión de Dios es el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que la renovación es en el Espíritu Santo, y continúa en el versículo 6 diciendo que lo derramó en nosotros abundantemente o libremente o generosamente por Jesucristo nuestro Salvador. En la provisión de Dios primero viene la renovación interna de la regeneración o nuevo nacimiento, y luego el derramamiento del Espíritu Santo, que el Nuevo Testamento llama ser investidos con poder de lo alto. Todas esas experiencias son ejemplificadas en las vidas de los primeros apóstoles, los discípulos de Cristo. Veamos la experiencia del Nuevo Testamento, el cambio interno que viene primero en el relato de lo que sucedió ese domingo de resurrección, la noche en que Jesús se apareció a sus discípulos en Juan capítulo 20, versículos 19 al 22, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Como verá usted,
Ese es el primer encuentro que los discípulos tuvieron con el Cristo resucitado, y como lo hemos dicho antes, cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, el cambio se produce. Ya no somos iguales. Ellos fueron transformados y el medio transformador fue el Espíritu Santo soplado por el Señor Jesús. Nacieron de nuevo, tuvieron un cambio interno de carácter y de naturaleza, pero ese no era el fin de la obra del Espíritu Santo. Ahora voy a mencionar la segunda operación del Espíritu Santo que el Nuevo Testamento describe como la investidura del poder sobrenatural. Veamos qué sucedió el domingo de Pentecostés, 7 semanas después de este incidente. Primero leemos en Lucas 24, del 46 al 49, las promesas de Jesús hechas el domingo de resurrección, antes del domingo de Pentecostés, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús dice: serán mis testigos de lo que ha sucedido en mi muerte y en mi resurrección. Pero en efecto lo que sí es como si dijera: todavía no están listos para ser mis testigos. Necesitan una investidura sobrenatural de poder desde lo alto. Esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que lo reciban. Se los prometo de parte de mi Padre. Un poco después, en el capítulo 1 de los Hechos y versículos 5 y 8, cuando estaba finalizando su tiempo con ellos en la tierra, Jesús les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí renueva su promesa de enviar poder sobrenatural con el Espíritu Santo. En el siguiente capítulo 2 de los Hechos, en los primeros 4 versículos, se cumple la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es una descripción de esta investidura sobrenatural de poder desde lo alto, necesaria para ser testigos efectivos de la resurrección de Jesús. Entonces, cuando la multitud se acercó, Pedro hace un discurso para explicarles lo que ha sucedido. Hechos 2, 32-33. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La palabra que usa Pedro corresponde exactamente a la de Pablo en Tito 3. Primero somos regenerados internamente y después de ese nuevo nacimiento el Señor Jesús derrama generosamente sobre nosotros al Espíritu Santo para darnos poder sobrenatural para ser testigos. Y leemos en los Hechos que esto continuó en círculos cada vez más amplios en Samaria, en Cesarea, en Éfeso. Para terminar, hoy enunciemos de nuevo el noble propósito de estas dos experiencias. El nuevo nacimiento, la obra interna regeneradora del Espíritu Santo, nos capacita para ir al cielo, pero el bautismo en el Espíritu Santo, la investidura sobrenatural del poder, nos capacita para vivir en la tierra. Si no fuésemos directamente al cielo después de nacer de nuevo, no necesitaríamos realmente esa investidura de poder sobrenatural. Pero si hemos de vivir en esta tierra y ser testigos de Jesús, entonces necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a esa misma hora. Mañana compartiré con usted el siguiente paso lógico en la provisión de Dios para darnos un nuevo comienzo, la justificación.